que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y en esta primera hora de programa tenemos ya a Ricardo González, periodista, analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Con él vamos a revisar pues lo que serían las políticas de Petro. El gobierno propone crear un fondo de subsidios para el Ejército de Liberación Nacional. El argumento de la ministra del Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, es que este fondo de subsidio podría permitir que quienes pertenecen a esta guerrilla dejen de vivir de una economía de guerra justamente con el fondo de subsidios, pero esto ha generado, por supuesto, todo tipo de reacciones. Ricardo, gracias por estar con nosotros estos minutos para que expliques pues parte de lo que sería este propósito del gobierno de Petro. Primero, la reacción de la gente, ¿qué es lo que opina la gente sobre esta posibilidad? Claro, mira, primero que todo lo pongo en esos términos y un saludo para todos ustedes los que nos están escuchando y viendo. Lo pongo en estos términos, como tú lo dices, de una posibilidad. El fin de semana pasado, desde el viernes pasado, varias fuentes desde la Presidencia de la República informaron a muchos de nuestros periodistas cercanos sobre esa idea que se estaba discutiendo en la mesa de conversaciones, que hubiera un fondo para pagarle la manutención a los miembros del ELN que están negociando con el gobierno. Sin embargo, el presidente Petro, desde Berlín, donde estaba adelantando una visita de Estado, dijo que eso simplemente era una posibilidad y que no se iba a dar de ninguna manera mientras no se firmara un acuerdo más avanzado con el llamado Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Pero claro, por supuesto, en Colombia hubo un revuelo muy grande por esa, digamos, paradoja de terminar pagándole a un grupo delincuencial la manutención cuando a muchos colombianos pues no les pagan ese dinero. Sin embargo, hay que aclararlo, por supuesto, Gladys, que es una posibilidad que se va a hablar Claro. a largo plazo y que se va a discutir si hay una donación internacional para poder garantizar por lo menos ese salario mínimo a los miembros del ELN para que salgan de la delincuencia, para que no terminen o no continúen con las extorsiones y los secuestros, que es la forma de financiarse de esta organización. Que de hecho ahí también el inciso, Ricardo, y me gustaría que explicaras mejor, porque cuáles son las fuentes, por ejemplo, para ellos. Ahí se habla de narcotráfico, obviamente lo que son los secuestros y un largo etcétera. Y la realidad es que esos son, pues para ellos representan unas ganancias infinitas, ¿no? Superiores, como para que suelten eso y se vayan por la vía de un salario mínimo. Cuesta incluso ver ese escenario dentro de lo que se percibe en este tipo de prácticas ilícitas, ilegales, insólitas, inaceptables. Claro, es parte de la negociación, por supuesto. La apuesta que tiene el gobierno es que esta negociación con el ELN pueda adelantarse y que en ese momento esta guerrilla decida dejar de delinquir y pase, como lo hizo en su momento el grueso de la guerrilla de las FARC, pase a la legalidad, haya una concentración aquí en Colombia, en una zona de concentración específica, y a esos guerrilleros que pueden ser entre 5.000 y 8.000, hay diferentes cifras, pues se les puede dar una manutención para que se alejen de esos delitos. Tú planteas Mm. claramente el tema del narcotráfico que está sobre la mesa, aunque no está en la agenda de negociación con el ELN, pero está sobre la mesa, pero de que ellos no van a ceder esos recursos ingentes para venir a negociar o a recibir un sustento mínimo. Pero digamos que la experiencia reciente que tiene el gobierno de Colombia con lo que hizo la gran mayoría de las FARC, 14.000, digo 12.000 de 14.000 miembros de las FARC se acogieron a esta posibilidad. El gobierno de Petro quiere, como digamos, reeditar esa opción ahora con los miembros del ELN. ¿Cuál es la diferencia de lo que en su momento se logró con la FARC ahora lo que propone Petro, por lo cual la gente está reaccionando? ¿Cómo se logró en ese momento? ¿También se pagó un subsidio? ¿Se ofreció un fondo de subsidio? Sí, e incluso Mm. actualmente en este momento todavía hay muchos miembros de las FARC que reciben ese estipendio, digamos, del gobierno nacional para sus gastos, digamos, ya después de haberse desmovilizado. Eso es muy importante. No es darle dinero a personas que están en armas, no es financiar la misma guerra,
sino darles esos recursos cuando entreguen las armas o por lo menos cuando estén concentrados en unos puntos de ubicación, como se ha dicho en Colombia. Y aunque esa idea ha sido rechazada por el uribismo, en pleno el gobierno del expresidente Álvaro Uribe lo llegó a plantear. Muchas notas de prensa de la época de 2006, cuando el presidente Uribe estaba iniciando su segundo gobierno, él planteó esa posibilidad cuando la mesa de negociación se estaba explorando con el ELN en Cuba. Y él dijo que también era una opción darles ese dinero, pero solamente cuando, por supuesto, estuviera muy avanzado el proceso de paz. Hay que decir, eso sí, Gladys, que Estados Unidos, en una comunicación que ha emitido en las últimas horas a un medio de comunicación en Colombia, Noticias Caracol, ha aclarado que ellos no estarían participando de ese fondo multidonante, que es la petición que hizo el gobierno de Petro en Europa, y que el gobierno de Estados Unidos sigue considerando en este momento al ELN como una organización terrorista. Claro, pero entonces escuchándote, Ricardo, para entender mejor el contexto y el escenario de Colombia, no sería descabellada esta probabilidad, esta posibilidad que lanza el gobierno de Petro sobre la base del pasado, ¿no? Y sobre la base incluso de reacciones de algunos políticos. También, Sí. por supuesto, lógico entender que la gente reaccione, como en su momento fue también esa negociación con la FARC, porque son grupos delictivos, obviamente estamos Claro. hablando de darle incluso, podría ser hasta poder, ¿no? A estos grupos. Pero bueno, ¿qué otro camino tienen también? Esa es la pregunta que uno se hace para desmovilizar y también que no se vuelvan a formar en el camino otros o nuevamente otras células de la FARC, otras células de los paramilitares, otras células del ELN, porque es así como un círculo vicioso, ¿no? Esa ha sido, Gladys, nuestra desgracia en Colombia. Esos neoparamilitares, esas neoguerrillas que se han vuelto a formar. Cuando el gobierno del expresidente Uribe sí hizo un proceso de paz muy exitoso con los paramilitares, pero no fue perfecto. Y ahí nuevamente mutaron en lo que aquí llamamos actualmente las bandas criminales. Y con el gobierno del presidente Santos también ocurrió algo parecido. 2000 miembros de las FARC no se acogieron a la negociación y crearon las disidencias de las FARC que en el gobierno de Iván Duque se alimentaron por cuenta de esa falta de implementación del acuerdo de paz. Entonces, el reto, por supuesto, para lo que vaya a hacer Petro o su sucesor con ese acuerdo de paz que está avanzando con el ELN y del que se dice que habría un acuerdo posiblemente para mayo de 2025, es que no ocurra lo mismo, que no se reedite la historia. Y una de esas Ujú. maneras, Gladys, puede ser eso justamente, que se les garantice un ingreso para que no sigan delinquiendo. Veremos si realmente se acogen a esa posibilidad. Y ahí hay que voltear a la sociedad, lo que siempre ha reclamado la misma sociedad, la población, y por lo cual incluso hasta intentó, bueno, está buscando este cambio con un gobierno de izquierda como el de Petro, que es la atención de todas las necesidades básicas para que incluso algunos no se planteen irse a células guerrilleras. Claro, y una cosa que decimos aquí en Colombia, que es copar el territorio, que los lugares donde estos grupos tienen claro control territorial, es que partimos de una idea, Gladys, y es que estos grupos no solamente hacen guerra de guerrillas, por decirlo así, que cometen un atentado en algún lado, hablo de los paramilitares y hablo de la guerrilla del ELN, y se replegan, no, ellos controlan zonas de departamentos en Colombia, en el departamento de Bolívar, en el departamento de Norte de Santander, en el Cauca, y el reto para las autoridades colombianas, no solo el ejército, no solo las fuerzas militares, sino toda la institucionalidad estatal, es poder llegar allá después de eso, que fue lamentablemente lo que no se hizo en algunas zonas históricas, así las decimos aquí en Colombia, históricas de las FARC, zonas ocupadas históricamente por las FARC que no fueron ocupadas y terminaron entonces en manos de las disidencias de Claro. las FARC o de otros grupos mutantes. Que es lo que pasa también con la delincuencia común en cualquier espacio de las ciudades, que cuando se ocupa por la misma ciudadanía, pues ya sí, se limita un poco lo que es ese tipo de actuación, ¿no? En contra de la misma población. Pero ahí además la pregunta que uno hace es que sabiendo que existen también ya guerrilleros en Venezuela desde hace cierto tiempo, ¿qué pasaría, por ejemplo, con esos que están en el vecino país? Como siempre le decimos, ¿no? En esas negociaciones se estaría considerando también que se desmovilicen del lado venezolano. ¿O se nos Pues van para allá todos? esa ha sido la pregunta desde siempre, Gladys, de esos campamentos que hay en el lado venezolano con la connivencia del gobierno de Venezuela desde hace muchos años. Y ese es un reto que han tenido que ejercer todos los gobiernos, e incluso en Ecuador. Recuerden ustedes la operación contra la Raúl Reyes, que fue el lado ecuatoriano, este jefe de las FARC. Entonces, esa porosidad de las dos fronteras, sobre todo la de Venezuela de 2.000 kilómetros, pues siempre ha existido de esa manera. Uno de los
retos que tiene el presidente Petro ahora, que se ha visto tantas veces con Nicolás Maduro durante 8 ocasiones, es poder hablar de esa posibilidad de que quienes están en el lado venezolano puedan estar en el proceso de paz que adelanta el gobierno de Gustavo Petro Así es. con la institucionalidad y se acojan también a ese proceso de paz en Colombia. Te agradezco mucho que hayas compartido tu punto de vista y la información que maneja Ricardo como periodista y como analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá, Ricardo González. Gracias, una vez más.